Hola, en este tutorial vamos a ver cómo podemos saber qué posición ocupa dentro de un texto el último espacio en blanco. Para ello, vamos a utilizar textos con diferentes números de palabras, por lo tanto van a tener el número de espacios en blanco que tiene cada texto va a variar y lo que necesitamos saber es cuál es la posición de ese último espacio, ¿no? Bueno, para saber la posición de un determinado carácter dentro de un texto, podemos emplear bien la función encontrar o la función hallar. Para ello vamos a seguir tres pasos para resolver este ejercicio. Digamos, por decirlo de alguna forma, vamos a empezar desde atrás hacia adelante para entender. En el primer paso vamos a contar el número de espacios en blanco que tiene cada texto. Si yo sé cuántos espacios tiene cada texto, sé cuál es el último espacio en blanco. A continuación voy a sustituir ese último espacio en blanco por un carácter diferente a espacio. Y ya por último voy a encontrar la posición que ocupa ese carácter por el que hemos sustituido el espacio en blanco. Bueno, pues vamos a empezar con el primer paso y vamos a contar los espacios en blanco que tiene cada texto. Si nosotros sabemos cada carácter dentro del texto tiene una posición, bueno, pues lo que vamos a contar es cuántos caracteres tiene el texto completo. Lo hacemos mediante la función largo y ponemos largo, abrimos paréntesis y le tenemos que indicar de qué texto es del que queremos contar los caracteres. Bueno, pues ese texto es el de la celda A2. Cerramos paréntesis y a esta función le vamos a restar el número de caracteres que tiene el mismo texto, pero ya sin los espacios en blanco. ¿Cómo contamos los caracteres? Mediante la función largo. ¿De qué texto vamos a contar los caracteres? Bueno, pues no podemos contar del texto A2 porque ese texto tiene espacios en blanco. Lo que voy a hacer en este argumento texto lo voy a sacar mediante una función que se llama sustituir. Esta función me permite sustituir un texto por otro. Y en concreto yo voy a sustituir los espacios en blanco y los voy a eliminar. Entonces, le indico a esta función sustituir que del texto que yo tengo en A2 me sustituya los espacios en blanco. Hay que meterlo entre comillas para indicar que es un texto y dejo un espacio mediante la barra espaciadora. A continuación, en el siguiente argumento le tengo que decir por qué voy a sustituir ese espacio en blanco. Voy a abrir comillas y las voy a cerrar inmediatamente. De esta forma, por decirlo de alguna forma, le estoy diciendo que me lo cambia por un no espacio. Y en el último argumento, que es número de ocurrencia, es donde debemos de indicar de todos los espacios en blanco que yo tengo, cuál de ellos es el que quiero que me suprima. Bueno, como yo quiero que me sustituya todos los espacios en blanco, en el argumento número de ocurrencia no tengo que poner nada. Tengo que cerrar la función detrás del argumento texto nuevo para que de esta forma me cambie todos los espacios en blanco. Si yo quiero solo cambiar uno concreto, le digo, bueno, pues cámbiame el primero, le pongo un número 1, cámbiame el segundo, le pongo un número 2, y así sucesivamente. Bueno, pues mediante la función sustituir ya hemos conseguido un texto sin espacios y sobre esa función sustituir vamos a contar cuántos caracteres tiene mediante la función largo. Cerramos el paréntesis final de la función largo, fijaros que hay dos, uno de la función sustituir y otro de la función largo, y la diferencia entre el número de caracteres que tiene el texto completo menos el número de caracteres que tiene el texto sin los espacios me va a dar exactamente el número de caracteres que tiene cada texto. Si yo sé cuántos caracteres tiene cada texto, sé cuál es el último. ¿No? Un texto que tenga dos caracteres quiere decir que el último carácter, que el último espacio en blanco va a ser el segundo. Un texto que tenga tres espacios en blanco, el último espacio en blanco va a ser el tercero. Bueno, pues vamos a reservar esto y vamos a ver cómo lo vamos a emplear en el siguiente paso. En este caso vamos a sustituir el último espacio en blanco por un carácter diferente a espacio. Bueno, pues lo que voy a hacer es, mediante saber qué posición ocupa ese último espacio en blanco, ¿no? Cada carácter dentro de un texto tiene una posición, entonces yo voy a saber qué posición ocupa. Perdón, voy a reemplazar ese espacio en blanco. Para cambiar un texto por otro, mediante la función sustituir. Pongo sustituir, abro paréntesis. ¿Dónde quiero sustituir el espacio en blanco? Pues del texto A2, del texto que está en la celda A2. ¿Qué texto voy a sustituir?
el espacio en blanco. ¿Por qué le voy a sustituir? Bueno, pues yo en este caso, en el lugar de ese espacio en blanco, le voy a poner un asterisco. De todos los espacios en blanco en el último argumento, tengo que indicarle de todos los espacios en blanco cuál de ellos es el que quiero cambiar. Como es el último, yo sabía cuál era el último espacio en blanco que lo hemos calculado en el paso anterior, que era la diferencia el número de caracteres que tenía el texto completo menos el número de caracteres que tenía el texto ya en los espacios en blanco. Y eso me daba el número de caracteres que tenía, ¿no? Con eso sabía cuál era el último. Bueno, pues simplemente me queda cerrar el paréntesis que se corresponde con la función sustituir, y de esta forma, si nos fijamos en el cuadro donde he puesto el texto con las posiciones, en la posición número 10, me aparece un asterisco. Bueno, no lo tengo en la celda 2, lo tengo, por decirlo de alguna forma, mediante la función sustituir he conseguido crear un texto con ese asterisco. Bueno, pues vamos a utilizar esta función en el siguiente paso, que es el último, y aquí vamos a encontrar la posición de ese asterisco. Bueno, pues ¿cómo encontramos la posición? Nos vamos a situar ya en la celda B2, porque ya es la función que nos va a permitir saber el espacio, y vamos a decirle que podemos emplear la función encontrar o hallar. Yo como he puesto un asterisco, y el asterisco se utiliza también como carácter comodín. Una de las diferencias de estas funciones es que la función hallar sí distingue entre caracteres comodines y no. Entonces, si le pongo que me busque el asterisco, no lo interpreta como el asterisco, lo interpreta como un carácter comodín, y la posición que me devuelve es la número 1. La que tengo que utilizar en este caso es la función encontrar. Si hubieseis puesto en vez de un asterisco un guión, una coma, pues podéis emplear indistintamente la función encontrar o la función hallar. Yo tengo que emplear la función encontrar. En esta función, ¿qué tengo que buscar? Ya no voy a buscar un espacio en blanco, voy a buscar ese asterisco. ¿Dónde lo tengo que buscar? Bueno, pues no lo tengo que buscar en el texto A2, porque el asterisco no está en esa celda. El asterisco estaba en el resultado de la función que habíamos encontrado anterior, la función sustituir, que nos había permitido reemplazar el espacio en blanco por el asterisco, y es la que contiene el texto en el que voy a buscar el comodín. Bueno, pues simplemente copiamos la parte anterior y cerramos un último paréntesis, que es el de la función encontrar. Fijaros, vienen los paréntesis de apertura y de cierre para que calcule bien la función. Y con esto ya tenemos en la columna B, en la celda B2, nos sale la posición, la arrastro hacia las filas inferiores y en cada caso me devuelve la posición del último espacio en blanco. Bueno, os voy a dejar una serie de tutoriales en las que pueden estar un poco vinculados con estos por si os pueden interesar. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado el tutorial y os veo en el siguiente.